Hola, Hilmer. Profe. Hilmer, qué linda cámara, se ve lo más bien todo. Ya era hora. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Verdad que la tarea son muchas conversiones? Son Son todas. 36 conversiones, son. 36, pero 36 son todos que hay en un documento. Ah, sí, pero las otras no son tantas, las otras son menos, son poquitas. No son como 100. Como 100. ¿No? ¿No? Ah, bueno. Pues yo creo que no, yo no vi tantas. Hola, Fabi. Ah, Pues ya me tapó Fabiana, qué cosa. Y yo saludándola. Dime. ¿Puedes repetir lo último que dijo? Es que, no, o sea, como se cortó, no le terminé de escuchar. Ok, regresemos al fútbol. Vamos al fútbol, ¿sabe? Para ver, porque a ver quiénes faltan. Chu, 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 chu. Ok, entonces, ¿dónde está aquí el punto álgido? O sea, el punto de discusión. 300 mililitros son medidos en laboratorio. Ok, vamos a medirlos en laboratorio. Depende de un montón de variables que sean efectivamente 300 mililitros. 300 metros son medidos en terreno plano. Y 300 gramos podemos decir que son medidos también en laboratorio. Decir 300, decir 300 o mencionar una cantidad entera es jugársela. Porque las cantidades enteras, que ya lo vimos arriba, son exactas, o sea, son absolutas. Son absolutas. ¿Eso qué significa? Que si usted dice 300 mililitros, esos 300 deberían ser los mismos 300 aquí, en China, en Dubái y en Estados Unidos. Que si yo mido 300 metros, esos 300 también aquí, en China, en Dubái y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque me la estoy jugando al decir 300. Si yo lo hago con mi regla Mexi Plus, voy a tener 1 milímetro de ganancia, 1 milímetro de ganancia por cada 30 centímetros que todos medimos. Entonces, cuando yo llego al final, me doy cuenta que gané por una nariz, literalmente. ¿Por qué? Porque usted avanzó 300, que era lo que usted tenía fe de que estaba avanzando, pero realmente avanzó algunos centímetros más. ¿Ok? Entonces, ojo lo que dice aquí. El número puede tener 1, 2 o 3 cifras significativas, según la precisión de la medición, según la precisión del instrumento de medida. O sea, eso es inevitable, que se le va a cuestionar a uno la precisión del instrumento de medida. ¿Ok? Entonces, con respecto a la precisión del instrumento de medida, ¿qué es lo que vamos a a qué tenemos que recurrir para saber que la medida está bien? O por lo menos que tenemos una tolerancia de que la medida es correcta. Pudo haber sido medido con una aproximación de un entero, un 300 más menos 1, con una precisión, dígame. ¿Y por qué podría no ser significativo si se suponía que los ceros a la derecha sí eran significativos siempre? No. Es que aquí dice que puede tener 1, 2 o 3 porque usted puede ponerle todo lo que usted quiera. O sea, yo le puedo poner aquí coma y sigo agregándole ceros, no hay ningún problema. A eso se refiere esta parte, que usted puede hablar del número con 1, 2, 3 o le puede seguir agregando cifras, las que usted quiera. Entonces, dice aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si mi aproximación entera es más menos 1? ¿Qué pasa si es más menos 1? Entonces tenemos una precisión de 3 cifras significativas, pero también podría representar una aproximación redondeada de decenas de un 300 más menos 10. O sea, lo podemos presentar como más menos 1, lo podríamos presentar como más menos 10, con 2 cifras significativas redondeadas a las centenas. Ahora, si fuera más menos 100, con una cifra significativa, por consiguiente, ¿por qué dice? Va al revés. Porque con uno,
usted tiene aquí una variación de una unidad en el último dígito. Eso significa el más menos 1. Entonces, 1 más menos 1, ojo lo que significaría, que si yo digo 300, ¿de qué puedo estar hablando realmente? ¿Del 300 si pegué en el puro centro? ¿Del 301 o del 299? Por eso estoy jugando con una precisión de las 3 cifras significativas. Se estoy jugando con los 3, porque el 300 cambia totalmente en 299. Y sigue siendo preciso. Ojo, pero yo tengo que definir en algún lado, que es como, por ejemplo, cuando ustedes hacen un gráfico en física, que a la gráfica, o sea, al plano cartesiano, usted tiene que ponerle la escala que está usando, porque puede ser que usted lo entienda, pero si yo lo leo, puede ser que yo no lo entienda. En cambio, si la escala viene, todos lo entendemos. Eso es lo mismo con la aproximación. La aproximación hay que definirla en algún lado, por ejemplo, de forma escrita. Entonces, 300 con una tolerancia de más menos 1. Quiere decir que si, por ejemplo, a Hilmer le dio 301 y a Andrew le dio 299, los 3 estamos en la medida correcta. O sea, las 3 medidas valen, ¿ok? Ahora, podemos representarlo con un redondeo de 2 cifras significativas, un más menos 10. Este es más duro todavía, ¿por qué? Porque estaríamos hablando de una tolerancia de 20 unidades enteras. De 20 unidades enteras. ¿Cuáles son esas 20? Las que van desde el 310 hasta el 290. ¿Me van entendiendo? Ese más menos 10 significa que a la medida 300, si por ejemplo Sebastián midió y le dio 307, está dentro del rango y no hay ningún problema. Está buena la medida. Y si llegó Mariano y le dio 291, se salvó por 1, pero se salvó. ¿Por qué? Porque está dentro del rango. El más menos 10 significa que 2 cifras, yo voy a jugar con 2 cifras para tener una tolerancia de la medida exacta. O sea, pegarle al 300 es una suerte, porque usted tiene que pegarle en forma exacta. En forma exacta. O sea, aquí no hay 300,01, 299,99, no. 300 es 300. Profe, Pero, dígame. perdón, en 300 más menos 10, entonces podría ser que le dé a usted que el resultado de que le des 310. Si está buena, sí, correcto. Ah, Entonces, ese más menos 10, uno preguntaría, o sea, ojo las preguntas que uno puede hacer, porque son preguntas de análisis, pero es un análisis muy sencillo. En 300 más menos 10, la tolerancia de las medidas válidas es 10 unidades. La mayoría de gente va a responder que ¿qué? Que sí, y eso es un error. La tolerancia de las medidas válidas se mueve en 20 unidades, se mueve desde el 290 hasta el 310. O sea, usted dice 291, 292, 293, pasa por 300 y llega a 310. Si usted cuenta de uno en uno, usted tiene una tolerancia de 20 unidades para jugar, no de 10. O sea, el más menos se duplica. ¿Por qué? Porque es hacia arriba con más y hacia abajo con menos. Pero usted abre 10 para arriba y 10 para abajo. Ahí tiene las 20. Y por último, esta es la peor de todas, redondeadas a centenas, 300 más menos 100. ¿Por qué? Porque si alguien mide y midió 400, la tiene buena. Si alguien mide y midió 200, la tiene buena, porque estaba dentro de la tolerancia. O sea, eso es lo más inesperado para... O sea, aquí se pone como ejemplo para poderlo entender bien. Pero, jamás de los jamases uno podría jugar con una tolerancia igual a la cantidad de cifras que usted está proponiendo. ¿Por qué? Porque con el 300 estamos proponiendo 3 cifras significativas. Entonces, si yo lo hago un redondeo a más menos 100, ¿qué sucede con esto? Donde yo trabajo aquí, yo puedo convertir este 3, o sea, el 3 del 300, yo lo puedo convertir en 224. Y si lo convierto en 224, estoy jugando con una tolerancia de 3 cifras significativas. Y adivinen qué, si alguien midió 224 porque estuviera dormido, porque lo hizo mal, porque el sistema que usó no servía, porque el mecanismo estaba borrado. O sea, si alguien le dio 224, póngase la buena, porque la tiene buena.
¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de consideraciones que se toman en cuenta para hablar tanto de exactitud como de precisión. Ojo lo que dice, por consiguiente, esto es como la sentencia, por consiguiente, en el caso de 300 sin decimal, solo podemos estar seguros de una cifra significativa. ¿Ok? ¿De cuál? Del 3, porque los otros dos ceros se me convierten en inciertos, por error matemático, por error mecánico, por error instrumental, por error de laboratorio. O sea, usted le puede meter las variables que usted quiera y probablemente todas están correctas. ¿Ok? Ahora, en cambio, 300 punto, que se refiere a este tipo de escritura que uno nunca utiliza, 300 punto, era lo que decíamos. Si su firma lleva un punto y a usted se le olvida, y con ese punto, por ejemplo, le validaban el pasaporte, probablemente le van a decir que no, porque le falta el punto. Le van a decir, don Javier, esa firma no es suya. ¿Pero por qué no? Porque le falta el punto. O sea, el punto se convierte, valga la redundancia, en un punto muy importante. ¿Qué sucede entonces con 300 puntos? Tiene 3 cifras significativas y póngale la firma. ¿Por qué? Porque usted sabe que cerró aquí de forma exacta. O sea, no hay incertidumbre a la derecha, pero usted tiene 300 unidades totalmente completas. Veamos el ejemplo que ponen, y aquí viene un ejemplo de pueblito de 784 habitantes y ciudad feliz de 6.100 habitantes. Si decimos que había 8.530 personas, tendremos mayor precisión, con 3 cifras significativas, 8, 5 y 3. Si un informe señala que se vendieron 8.530 boletos, entonces tenemos 4 cifras significativas, pues el decimal indica que el 0 es significativo. Ok, entonces si no hay decimal, si no hay punto decimal, tenemos certidumbre, o sea, tenemos certeza de las primeras 3, porque este 0 puede andar bailando ahí. Pudo haber sido 8.531, 8.529, y uno no lo sabe. O sea, y uno no lo sabe. Dice aquí, la confusión con los ceros se evita escribiendo el número en notación científica. Y aquí viene Javier. Entonces, y aquí viene Felipe, donde Felipe preguntó lo de los ceros. Este método lo vamos a describir en la sección 3.9, o sea, en la que sigue. ¿Qué sucede? Esto lo vamos a ver, lo van a ver, bueno, si lo ven conmigo, lo ven con profe Mauricio o con profe Fabiola, lo vamos a ver en algún momento dentro de un año, cuando ustedes comiencen a llevar estadística. ¿Qué sucede cuando uno dice a la pucha? No diga nada, ahí. ¿Qué sucede cuando uno dice pueblito con 784 habitantes? Vean los que entran ahí. Los chiquitillos, los más altos, los gordos, los flacos, a los que les falta una pierna, a los que les falta un brazo, a los que tienen una mutación y más bien tienen un brazo de sobra. O sea, ahí entran todos, pero son 784 contados uno por uno. Pregunta, si yo pongo, por ejemplo, a Roberto, que mide 1,20 m, a la par de Felipe, que mide 1,80 m, Roberto representa como una fracción de Felipe. No, se cuenta como unidad completa, porque es un organismo completo, es un ser humano completo, aunque sea chiquititillo. Y eso no implica que Felipe, por medir, por ejemplo, 1,90 m o 2 metros, o 2,15 m, bueno, 2,11 como Shaquille, que por ser tan grandote hay que contarlo, o sea, como decir, mae, yo soy grandísimo, yo como triple. No, tranquilo, padre, aquí hay un plato para cada uno. O sea, usted podrá tener 3 estómagos, que usted es una sola persona. ¿Cuántos platos le tocan? 1. Y todos los platos se reparten en partes iguales. Dime, vale. En un registro de, por ejemplo, ha visto que hay como una gente que nace y vienen como pegados, pero no son siameses, sino es como que tienen un solo cuerpo, pero 2 cabezas. Eso contaría como una persona o como 2 personas, porque ambas cabezas son conscientes. Perdón. Excelente observación, aunque usted no lo crea, de Ripley. Yo los contaría como 2. ¿Por qué?
porque a nivel de cuerpo son uno, pero a nivel de mente son dos. Entonces serían dos mentes independientes. Técnicamente serían dos entidades autónomas, o sea, dos seres humanos diferentes. Lo que pasa es, y suena como la novela mexicana, aprisionados en un mismo cuerpo. Qué fatalidad, por Dios. Pero yo los contaría como dos. Solo que a nivel de cuerpo, si tienen dos piernas únicamente y es un habitante. ¿Por qué? Porque esa entidad va a ir con esas dos cabezas a todo lado junta. Se le contaría como uno. La pregunta es, ¿cuántos platos, hablando digamos del almuerzo? Ya Shaquille había llorado porque le tocaba un plato nada más. Si los platos se reparten en partes iguales y esa entidad tiene únicamente un tronco, es decir, un corazón, dos pulmones y un estómago, ¿cuántos platos le tocan de comida? ¿Uno o dos? Porque habría que alimentar las dos cabezas o hay que alimentar un estómago. Esa sería como la pregunta de reflexión. No sé. Puede ser que uno, porque es un estómago. Sí, para no ponerlos a pelear, lo que hacemos es que la porción se la dividimos en dos, porque al final de todo va a ir a dar al mismo estómago. Que es al revés que es al revés de las vacas. Las vacas son una vaca y tienen varios estómagos, entonces todo lo que comen lo van repartiendo, pero comen una sola vez. Entonces, en esa medición, usted pondría, por ejemplo, qué sé yo, 785 habitantes contando a la otra persona. Contando la otra cabeza. Contando a la otra cabeza, pero a la hora de darle el almuerzo, 784. Correcto, porque tienen un solo estómago. Es donde uno dice, vamos a repartir la ganancia. ¿Cuánto tocó? Tocan 10,000 por jupa, o sea, 10,000 por cabeza. De usted reparte 10,000 y está jodido, porque a Robertito, que tiene dos cabezas, hay que darle 20,000. O sea, porque, y uno, o sea, y si los dos hablan y todo bien, y los dos te van a reclamar, ¿verdad? Entonces ahí está la cuestión de, o es precisión o es exactitud. Entonces esa sería como la pregunta reflexiva del día de hoy, que llega a ustedes, que llega a ustedes gracias a Coca-Cola Coffee, que está deliciosa, para estar despierto todo el día. Ok, entonces, estábamos aquí. ¿Qué pasa? No, con todo gusto. ¿Qué pasa con estos 784 habitantes? De ahí, si la medida fue hoy a las 6 de la mañana, en Pueblito, dice que en Pueblito, bueno, en la otra se llama Ciudad Feliz, Happy City, ¿verdad? Entonces, pero en Pueblito teníamos 784, yo pondría a las 6 a.m., porque a como está la cosa, si lo medimos en este momento, casi a las 11:43, estamos hablando de que este número se pudo haber visto totalmente afectado y que la información en este momento tal vez no es la información real. Entonces uno tendría que estar como con un conteo más preciso para saber cómo cambia con respecto a las horas, ¿verdad? Cuántos nacimientos y cuántas muertes hay. ¿Okay? Aquí viene una práctica que viene, bueno, no es práctica, sino que viene un ejemplo explicado. Entonces 60.1, ¿cuántas tiene? Y tiene 3. ¿Okay? Tiene 3 porque el 0 es intermedio. 6,100, ¿cuántas tiene? Y tiene 4, ¿verdad? Porque tenemos 2 a la derecha, tiene 4. Y vienen las reglas que se están citando para poder justificar por qué decimos que tiene 4. 0061 tiene 2 únicamente, el 6 y el 1. Y 6100, vea cómo está aquí. Es incierto. ¿Por qué es incierto? Porque ¿qué le falta? El punto. O sea, el hecho de hablar de un número tal y como nosotros los escribimos nos da pie a que usted pueda reclamar cualquier cantidad de problemas. A nivel de química, a nivel de matemáticas, a nivel de física, usted puede reclamar. ¿Por qué? Porque si usted maneja bien la teoría de las cifras significativas, seguro a todo el mundo se le pelaron las guayabas donde dije eso. Si usted maneja bien cifras significativas, usted puede argumentar un montón de reclamos a partir de aquí. Y obviamente uno le va a decir, sí, pero no le estábamos tomando en cuenta, porque no era el tema que entraba, pero eso no es. Y uno dice, sí es. Entonces, para que le ponga atención, que la química la podemos utilizar en nuestro beneficio. Estamos listos, chicos. Activen la cámara para pasar lista, porfis. Se ha portado muy bien. Todo el mundo estuvo muy calladito. ¡Qué felicidad! ¡Ah, felicidad! Activen la camarucha ahí, porfis, porfis. Para ir a almorzar, disfrutar de los sagrados alimentos. Vea, Hilmer ahí se ve por primera vez. Santiago en el fondo, lo que se ve en las manos, nada más moviéndose.
Lindo, está lindo ahí el angular de don Javier en el puro techo, en el ángulo. Es como tirar a Marco. Linda, Javi, excelente. Feli, active la jugada, a ver. Bien. Y Cami, bueno, por si no le sirve ahí, Alexandra Loreta, voy, un toque, sonrían bonito. 1, 2 y... ¿Quién dijo miedo? Muchas gracias, chicos. Que Dios los acompañe, nos estamos viendo. Estamos en contacto. Chao. Chao, profe. Se les quiere un montón. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, igual. Chaito. Igualmente. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, Mariano.